Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta este preciso momento. No sé, de salud, de dinero, de amor, de lo que sea, y las lecciones que también tenemos que vivir a diario, agradezcámoslas, porque esto nos ayuda a crecer y a saber lo que debemos y no debemos hacer con las demás personas con las cuales interactuamos. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están encima de nosotros por venir. Entérate y date cuenta, interioriza que hay una palabra totalmente maravillosa, la palabra más poderosa de todo el universo es gracias. Gracias, gracias por todo. Agradece en todo momento todo y verás que tu vida cambia absolutamente. Agradece en la mañana y agradece al mediodía, en la noche. En todo momento da gracias. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar, devuélvela al universo y verás que el universo te devuelve muchísimo más amor. Devuélvela con amor. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para mis amados y amadas que están en una relación en este preciso momento, no importa si estás en contacto cero, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amados y amadísimos que están en una relación en este preciso momento. No importa si están en contacto cero, lo importante es que tengas a esa persona especial en tu corazón. Quiero que pienses en tu persona especial ahorita en este preciso momento. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja. Lo importante es que conectes con tu persona especial ya. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Hay una lluviecita bajita. Espero que no les moleste. Ya saben que mi techo no tiene cielo raso, entonces cualquier gotica suena. Espero que no les moleste. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es algo firme, es algo, no importa si llevan mucho o poco tiempo, pero pareciera ser como si esa persona especial sintiera que es como tu llama gemela, que es como tu alma gemela. Es una persona que te quiere. No solamente sentimientos románticos, también es muy apasionados los sentimientos que tiene por ti. Es una persona que tiene mucho ganas de seguir adelante con la relación, es muy optimista y quiere que las cosas se den entre ustedes bien. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes logren resolver ciertos problemas, ciertas dificultades que ustedes tienen, que dice, no, si nos damos un poco más de tiempo para resolver estos problemas, estas dificultades, definitivamente nosotros vamos a poder salir adelante. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Lo mejor. Lo mejor dice que él o ella darían la vida por ti, entregarían todo por ti. Bueno, cruzarían el universo, el mar, irían de aquí a la luna por ustedes. ¿Qué piensan lo mejor de ustedes? ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, ustedes van a estar firmes por algún tiempo, yo diría unas pocas semanas, van a lograr estar bien, van a lograr estar firmes y ustedes parecieran como vislumbrar que las cosas ya se han solucionado, ya se han ajustado y que comienzan a crecer como pareja, comienzan a surgir como pareja. Pero mira que yo te digo que llega a la relación de ustedes una infidelidad y la relación se va a estancar ahí. Se va a estancar ahí y eso va a ser algo bastante duro para ustedes dos. No sé cuál de los dos es el que va a serles infiel. Bueno, digo yo que podría ser tu pareja, no sé, sería algo como irónico porque es una persona que realmente te quiere y si pues no es así, podría ser una lectura en espejo también. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Mira, esta es la mejor carta de la baraja española. Bueno, ustedes podrían tener todo para tener una buena relación, solamente que hay obstáculos en el camino de ustedes, de la relación de ustedes,
Y pareciera ser que no es tanto con relación a los sentimientos, no es falta de amor, no es falta de cariño, de comprensión, no, son cosas exteriores y sus guías espirituales le están diciendo que si ustedes cogen ese toro por los cuernos, podrían llegar a triunfar ustedes como pareja, como equipo, pero tendrían que trabajar al respecto. Si dejan las cosas así, la verdad es que eso va a resultar en una infidelidad, eso va a resultar en algo bastante feito. Bueno, vamos a ver qué les dicen mis angelitos el día de hoy a ustedes que están en esta relación. Bueno, este ángel te dice, sé fiel a lo que amas. Bueno, tú amas a tu pareja realmente, entonces sé fiel a lo que ustedes han pactado. A veces hay cosas que en las relaciones no se pactan de palabra, ya son cosas inherentes, el respeto, el amor, la paciencia, ya, la bueno, el trabajar en equipo son cosas inherentes, a menos que sea una relación abierta, bueno, eso no aplicaría, perdón. Este otro angelito te dice, busca la armonía cósmica. Bueno, este angelito los está invitando a ustedes como pareja a cultivar su vida espiritual, individualmente y en pareja. Ya van a ver que es totalmente maravilloso cuando una pareja tiene una vida espiritual bonita, una vida espiritual buena, porque saben ver las cosas de una manera totalmente diferente. No digo que no vayan a tener problemas y dificultades, sino que las van a poder resolver de una manera más clara y más sabia y no tan dolorosa, como más razonable. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Ahora voy con mis solteritos y solteritas. Bueno, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso momento. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú estabas esperando algo que se te diera, no sé, una resolución de algo, pero la verdad no ha resultado nada bien, algo que tú esperabas y resultaste totalmente engañado o engañada porque no se dieron los resultados que tú querías, que tú anhelabas. Tú al parecer, no sé, estuviste bastante firme en aquella situación, podría ser relacionado con algún disgusto con alguien o con alguna enfermedad o algo así relacionado o algo relacionado con leyes y la verdad es que no se dio nada bien. Fuiste engañado, fuiste engañada y la verdad esto se debió como a algún tipo de imprudencia que tú cometiste. No sé, te fuiste como hacia algo a ojos cerrados y la verdad fue que esto resultó bastante mal. Fuiste bastante engañado o engañada. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay una situación bastante desfavorable en tu vida. Una situación que podría estar relacionado con tu trabajo o con alguna enfermedad o con algún disgusto bastante fuerte con algunas personas. Pero mira que aquí te sale esta carta que es la mejor carta de la baraja y entonces esta carta conjura todas estas cartas como negativas que hay para acá del fracaso y del engaño, de los problemas y discusiones. Entonces esta carta te dice que a la larga tú vas a salir triunfante en aquello que tú, cualquier problema y dificultad que tú vayas a tener en un futuro más bien cercano. Lo que sí tienes que hacer es tratar como de cuadrar y equilibrar todas las cosas que se estén presentando en tu vida para que estos problemas y dificultades no sean como de una gravedad tan grande, como no sé, un grado tan grande en tu vida, que no te afecten tanto. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Mira, que no pierdas la esperanza, que no pierdas la esperanza, que tomes alientos, que te hagas una pausa, que tomes distancia un poco de los problemas, que si puedes ir al campo, vayas y te des un aliento para que puedas tener nuevas energías, tomar decisiones sabias de esta manera, porque uno cansado o cansada no toma decisiones sabias ni certeras. Y cuando uno está deprimido, deprimida, la verdad es que no se pueden tomar buenas decisiones, ¿ya? Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Para ti que estás solterito y solterita, dice, tu misericordia te inspirará. Mira, yo creo que debes ser misericordioso contigo mismo. Tal vez estás siendo muy duro o muy dura contigo.
Tal vez te estás culpando demasiado. Bueno, no te culpes, rectifica, más bien no pierdas el tiempo dándote golpes de pecho, sino que rectifica lo que tengas que rectificar. Y también te llama a ser misericordioso con los demás. Bueno, a veces cosechamos rencor porque sembramos rencor. Cosechamos falta de misericordia porque no la tenemos con las demás personas y después esperamos que sean misericordiosos con nosotros. Mira, este angelito te está diciendo, acepta una ayuda en la crisis. Tal vez tienes muchos problemas y dificultades y te cierras y no escuchas palabras y no escuchas razones y ya todo es negativo y entonces absolutamente todo va a ser así. No, escucha razones y escucha consejos de personas que realmente te quieren y te aman, pero de las que realmente son bien contigo. Ya no te vayas a dejar engañar, por favor. Y si tienes dudas de algo, por favor, investiga, averigua. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano con respecto a tu economía y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú estás en este momento triunfando en cuanto a tus negocios, en cuanto a lo que tú has hecho. Tienes que ser más prudente. Al parecer has sido un poco imprudente con respecto tal vez a comentar con otras personas acerca de eso tan maravilloso que estás ganando. En esa época no se puede hablar tanto de lo bien que le va a uno porque no falta quien te quiera estafar o te quiera robar o pues también la envidia, ¿no? Mira que tú también en ese momento, bueno, listo, has triunfado al parecer sobre algún problema, una dificultad sobre la cual se te venía presentando a ti. Eso te ha traído a ti, este problema, esta dificultad te trajo a ti bastantes problemas, conflictos con personas cercanas a ti, muchas peleas con estas personas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, muy seguramente vas a encontrar alguna propuesta, algún negocio que va a ser eso que tú tanto has anhelado, que tú tanto has querido, y va a ser con personas que van a hacer bien contigo. Esto te va a generar a ti bastante, no sé, confianza y tú también la generas confianza. Es algo que vas a tener que trabajar en el tiempo y es algo que tú venías esperando, pero es algo que se va a dar, un comienzo próspero, un comienzo muy bueno para que tú sigas así de esta manera, para que todo sea muy bien con respecto a tu economía. El consejo de tus guías espirituales, que cuides tu salud emocional, física, mental. Que si estás muy ansioso, ansiosa, angustiada, por favor busca la manera de canalizar eso, haciendo ejercicio, actividad lúdica, bueno, lo que tú quieras, baila, canta, pinta, lo que tú quieras, grita, monta a caballo, lo que tú quieras, come bien, duerme bien y acércate a tus personas amadas y si es necesario para ti, busca ayuda profesional, si estás muy ansioso, muy ansiosa, búscala. Bueno, aromoterapia, reiki, el psiquiatra, el psicólogo, lo que tú decidas está bien para ti. Bueno, pero no dejes que avancen como esa angustia, esa ansiedad que puedes estar teniendo en este preciso momento. Mira, ¿qué te dicen tus angelitos? La naturaleza te enseñará a sanar. Bueno, lo que te estoy diciendo. Bueno, si estás muy angustiado, muy angustiada, ve a la naturaleza, respira aire puro. Si tienes mascota, bueno, cuida a tu mascota, acércate más a tu mascota, camina descalzo, abraza arbolitos. También date cuenta muy bien cuál es el proceso de la naturaleza para sanar, ¿ya? Cuando un animalito se accidenta o cuando hay un derrumbe, un terremoto, una inundación. Mira cómo es que la naturaleza se sana. Eso no es a las carreras, ¿ya? Es con paciencia, con amor y con mucho trabajo a veces, ¿ya? El trabajo no quiere decir que sea agobiante, ¿no? Hay trabajo que puede ser maravilloso, bueno, que ni siquiera nos queramos jubilar. Ese trajito te dice, sufrirás una transmutación. Mira, va a haber un antes y un después en todos los aspectos de tu vida. No solamente en economía, también en relaciones personales, en todo, en tu salud, pero por favor cultiva tu vida espiritual. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Les envío muchísimas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.